Bien, hola a todos chicos y chicas, nos encontramos un día más con un nuevo tema. Primero, antes de empezar, vamos a hacer alguna aclaración, algunas definiciones conceptuales que son pertinentes con respecto a lo de método y técnica. Lo que sucede es de que en algunas ocasiones no hay una explicación clara de cuál es la diferencia entre método y técnica, y en cierta medida, como la realidad social es tan compleja, nos vemos en la difícil situación que muchas veces se mezclan o se confunden, y esto crea dificultades a la hora de la elaboración del proceso o del informe de investigación. Bien, en primer lugar el método, ¿no? En su concepción más amplia es una manera de alcanzar un objetivo, los procedimientos para ordenar la actividad, y hay de dos tipos, ¿no? Los generales son análisis, síntesis, inducción, deducción, temas que nosotros ya vimos, y los particulares son aquellos propios de cada disciplina en particular que nos competen. En el caso de nosotros sería la psicología. Y la técnica es el conjunto de reglas o operaciones formuladas expresamente para el manejo correcto de los instrumentos. Y a su vez los instrumentos son ya en físico, ya con lo que nosotros vamos a recoger la información de la realidad concreta, lo cual permite a su vez la aplicación adecuada del método o métodos correspondientes. También la técnica debe de adecuarse al método que se utiliza. Y entonces aquí es donde vemos de que hay una ligación entre ambos conceptos. Es decir, hay una relación, una relación, un vínculo dialéctico, si nosotros lo queremos ver de esa manera, en el que de manera teórica o de manera abstracta se vuelve complicado en alguna medida separarlos. Entonces es un poco complicado porque estamos hablando de niveles de abstracción. El método es un nivel de abstracción y la técnica es otro nivel de abstracción. Entonces no son temas concretos, es decir, que se pueden palpar, que se pueden tocar. A su vez, el instrumento sí es palpable, se puede tocar, se puede manipular. Bien, ahora, cuando hablamos de métodos y técnicas de recolección de datos, nos surgen dos preguntas fundamentales. Veamos entonces cuáles son. En primer lugar, ¿de qué depende la selección de técnicas y el diseño de instrumentos de recolección de información? Y en segundo lugar, ¿cómo obtener una información empírica que sea objetiva? Veamos entonces cuál es la respuesta a cada una de estas preguntas. En primer lugar, ¿de qué depende la selección de técnicas, el diseño de instrumentos de recolección de información? Primer lugar, la relación, el vínculo que es inexpugnable, que es incuestionable, que es sumamente necesario con el planteamiento del problema y los objetivos. Si esto no está concatenado con el planteamiento del problema, con los objetivos, con las hipótesis, entonces el proceso de selección de técnicas e instrumentos de recolección va a ser un ejercicio infructuoso. Del contenido de las hipótesis formuladas. Entonces vemos en un orden, si nosotros lo queremos ver deductivo, de lo general hacia lo particular. De la operacionalización de las variables, que es el tema anterior, si nosotros nos recordamos. De las necesidades propias de la institución donde se trabaja. Este punto es bastante interesante dado el hecho de que Rojas, nosotros sabemos de que el contenido proviene de Rojas Soriano. Este punto es interesante porque pocos autores se atreven a hablar de influencias externas en los procesos de investigación, tales como las influencias que ejercen las instituciones de origen o los financistas de los procesos de investigación. Entonces se vuelve interesante que Rojas Soriano se atreve a hablar de las necesidades de la institución donde se trabaja, y estas median o regulan también el proceso de investigación.
y también del momento histórico en el que se vive. Esta parte del momento histórico en el que se vive se vuelve fundamental y es bastante importante recalcarlo. No todos los momentos históricos en los que nos encontramos tienen las mismas características. Cada momento histórico necesita un manejo distinto. Les voy a contar una anécdota. En nuestro proceso formativo tuve la ocasión, la oportunidad de recibir clases de metodología de investigación con un docente que nos hablaba que sus prácticas en investigación fueron durante el periodo de la guerra. Y se volvió interesante porque él mismo decía, nos metimos de lleno a la investigación con los combatientes y lo interesante fue de que al llegar al campo nos encontramos frente a una mesa y lo que estaban haciendo era que estaban desarmando un instrumento, un arma, ¿no? Entonces lo curioso de todo esto fue que nos pusieron a nosotros también a hacer las mismas actividades que ellos. Entonces, nosotros como investigadores íbamos con una guía de entrevista estructurada, íbamos con la mejor disposición de entablar pláticas con ellos dentro de una entrevista que fuera estructurada. Lo interesante de todo esto es que no tomaron en consideración el momento histórico en el que se encontraban, ni la ubicación geográfica, ni las características del grupo en el que se encontraban inmersos. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue de que tuvieron que reformular su proceso investigativo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue convivir con el grupo, es decir, se convirtieron en uno más del equipo y tuvieron que realizar las mismas actividades que el grupo. Si el grupo salía a trotar, ellos tenían que salir a trotar. Si ellos se ponían a jugar pelota, tenían que jugar pelota. Dependiendo de las actividades que ellos hicieran y en las actividades que ellos hacían, entonces en esas actividades tuvieron que recolectar la información de su proceso investigativo. Vean qué interesante es entonces tener en cuenta el momento histórico en el que se vive y las características específicas de los grupos o de los sectores de la realidad en los que nosotros nos vemos inmersos. Bien, veamos ahora entonces la segunda pregunta. ¿Cómo obtener una información empírica que sea objetiva? Es decir, para que sea objetiva, tiene que corresponder con la realidad por medio de los instrumentos de recolección de datos, guías de observación, guías de entrevista, cuestionarios. Con relación a la segunda pregunta, debe señalarse que para obtener una información que sea objetiva a través de los instrumentos de recolección de datos, es necesario tener presentes los siguientes requerimientos. Entonces veamos a continuación cuáles son los requerimientos para obtener una información que sea objetiva. Veamos. Necesitamos exigencia metodológica, probar los instrumentos, preparar debidamente el personal y conocer las características. Veamos entonces en qué consiste cada uno de ellos. En primer lugar, la exigencia metodológica. Entonces, aquí hay que asegurarse que los instrumentos fueron elaborados de conformidad con las exigencias metodológicas pertinentes. ¿Cómo logramos nosotros esto? Lo logramos con el proceso de operacionalización de las variables. A través de eso, nosotros lo logramos y esto debe estar concatenado con el marco teórico. También probar los instrumentos. Estas pruebas significativas es necesario que cumplan los requisitos de confiabilidad y validez. Esto de confiabilidad y validez es parte de otro tema de investigación que no vamos a poder explorar, pero la idea es de que el instrumento mida realmente lo que dice que mide, ¿sí? Y que lo haga con exactitud científica, cosa que no es nada fácil de lograr dentro de los procesos de investigación social. También preparar debidamente al personal. Esta parte es fundamental y aquí hay que lograr romper la lógica positivista en el que el investigador se vuelve un elemento externo del proceso de investigación, en el que
si nosotros lo queremos ver de una manera concreta, el investigador está sobre los objetos de investigación. Y fíjense que a mejor término hablamos de objetos de investigación porque no son objetos, son personas. Entonces, cuando nosotros nos situamos en una posición de dominio frente a las personas, en esa medida nosotros vamos a recoger información que va a estar sesgada o en el peor de los casos no nos va a ser útil para nuestro proceso investigativo. Entonces, una de las cosas que normalmente nosotros le decimos a los alumnos dentro de los procesos de investigación es de que usted debe de ir a la comunidad, debe de estar con la persona, debe de convivir con la persona. Si la persona se sienta en una piedra, usted se sienta en una piedra junto a ella. Si la persona se sienta en el suelo, usted se sienta en el suelo. En ningún momento usted debe de asumir una posición de dominio frente a la persona que usted está siendo investigada. Y esto tiene relación con el ejemplo anterior. El personal en el ejemplo anterior que iba a pasar el instrumento de recolección de información no estaba debidamente preparado. Entonces, por eso es que se hacen las pruebas previas para mitigar los efectos de esta situación. Entonces, había que replantearse entonces el proceso de recolección de información de una forma que fuera más vertical, que no fuera tan horizontal. Vertical se refiere en un contacto íntimo en que las personas se encuentran en el mismo nivel. Cuando nos referimos que se encuentran al mismo nivel, se refieren en que el investigador no se pone en una posición de superioridad frente al sujeto investigado. Y por último, conocer las características, es decir, aquellos aspectos físicos, ambientales y sociales que pueden alterar la recolección de información en los términos previstos. Entonces, esto está relacionado también con el ejemplo anterior. Hay que conocer también el terreno. Y esto es bastante importante. Nosotros como investigadores, antes de hacer el proceso de recolección de información, debemos de conocer el terreno, es decir, debemos de saber bien y estar bien parados acerca de dónde nos vamos a meter dentro de nuestro proceso investigativo y cuáles son las características físicas y sociales del grupo en cuestión. Bien, acerca de reflexiones previas al manejo de técnicas e instrumentos de recolección de información. En primer lugar, debemos de saber que el empleo de técnicas e instrumentos en los procesos de investigación tienen que ver con la parte empírica de la misma. Entonces, esto es bastante importante que nosotros lo recalquemos y lo estemos recalcando desde las clases anteriores, de que debe de haber una vinculación entre la teoría y la realidad. Es decir, este proceso de elaboración de los instrumentos también debe de estar concatenado con la realidad. Si nosotros no hacemos este proceso con información de la realidad concreta, entonces no vamos a poder elaborar buenos instrumentos de recolección de información. También hay que verificar también los procedimientos para recopilar y analizar la información. Esto es parte de la metodología científica. También hay que volver a la teoría, ¿sí? No es posible construir ni aplicar ningún instrumento de recolección de datos si nosotros no estamos conscientes de la teoría. Y esto lo logramos a través del proceso de operacionalización, que es el que media, que es el que vincula la teoría con la información empírica. También están presentes o implícitamente las posiciones político-ideológicas de los investigadores y patrocinadores del proyecto. Esta parte es fundamental. Esta parte es bastante fundamental y hay que manejarlo con bastante tacto. ¿Qué significa esto? Significa de que en ocasiones las instituciones que financian o que promueven estos tipos de investigaciones muchas veces tienen objetivos que son ajenos a los procesos de investigación. Estos objetivos pueden ser intereses políticos o ideológicos. Y estos intereses políticos o ideológicos
son factores intervinientes dentro de nuestro proceso de investigación. Y hay que verificar o hay que vigilar que se realice en la medida de lo posible de conformidad con las exigencias de la metodología científica. Esto hay que hablarlo bastante claro. El proceso de la selección de los instrumentos y técnicas para la recolección de información debe de hacerse lo más científicamente posible para que nuestra investigación sea válida, que tenga sustento y que tenga fuerza. Bien, veamos entonces técnicas e instrumentos para recolectar la información. En primer lugar, nos vamos a encontrar con que tenemos información cualitativa y cuantitativa. Independientemente de nuestro paradigma de investigación, siempre nos vamos a enfrentar dentro del proceso de recolección de información con información cuantitativa y cualitativa, que se recabe en el trabajo de campo debe estar plenamente justificado por los objetivos y la hipótesis de investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. Y este es un problema común dentro de los procesos de investigación de los estudiantes, no solo de la universidad, sino de los estudiantes en general en sus procesos de investigación. Muchas veces los instrumentos no tienen una vinculación directa o real con el marco teórico o con el planteamiento del problema, o hay dificultades, roces que intermedian y que se vuelven factores intervinientes dentro del proceso de investigación. Bien, entre los propósitos básicos de toda investigación debe fijarse están los siguientes. Hay que efectuar un análisis general y particular de los distintos aspectos o caras del problema para establecer un diagnóstico del mismo, es decir, la relación que tiene nuestro problema de investigación con los demás problemas de la realidad social. También hay que someter a prueba las hipótesis establecidas. Esto nos va a servir bastante para descartar variables que sean poco relevantes para nuestro proceso investigativo. Y también hay que tener elementos de juicio para establecer sugerencias o recomendaciones y prever todos aquellos problemas que puedan surgir dentro de nuestro proceso investigativo. Bien, el primero que vamos a ver es la observación. Entonces aquí estamos viendo las características de la observación. Cabe destacar de que la observación es uno de los instrumentos que tenemos como seres humanos que nos permite acercarnos cada vez más a la realidad y es uno de los sistemas de señales de captación de información más importantes que tenemos los seres humanos. No es el único, sabemos de que hay más, pero es uno de los primeros y es uno de los que más recoge información. La diferencia es que existe es que es una cosa muy distinta la observación de una persona que no está familiarizada con los procesos de investigación a una persona que se vuelve un ávido investigador. En este sentido, la observación es bastante importante para el trabajo de nosotros como profesionales de la salud, dado el hecho de que nosotros como profesionales de la salud debemos de estar pendientes y atentos a toda la información visual que nos proporcionan las personas con las cuales nosotros tenemos contacto. Esto es un nivel de especialización y se vuelve bastante interesante qué tan especializados se pueden volver los seres humanos para hacer observaciones científicas. Y en el caso particular de la psicología se vuelve un instrumento sumamente valioso para los profesionales de la salud mental. Entonces veamos un ejemplo. En el ejemplo en el que nosotros nos encontramos es un ejemplo común de la realidad. Por ejemplo, dice, un hombre común ve a un grupo de personas reunidas en un lugar determinado y puede hacer la siguiente afirmación. Esa es gente sin oficio ni beneficio. Sin embargo, para el investigador social, aquella multitud puede estar reunida en un meeting y puede estar hablando acerca de demandas de solución a problemas sociales o económicos.
Entonces, aquí es donde se vuelve interesante el proceso de especialización de los investigadores científicos. En la medida en la que uno va ganando experiencia como profesional de la salud mental o como investigador social, en esa medida uno se vuelve un observador nato de la realidad y empieza a ver elementos o fenómenos de la realidad social que son invisibles para las demás personas. Imagínese esto como que si usted se pusiera unas gafas especiales que le permiten ver la realidad a través de otro tinte, a través de otra forma, y así descubrir relaciones o sucesos que son valiosos para la investigación de los fenómenos sociales. Veamos entonces cómo se trabaja. Entonces, el investigador va a observar no un grupo de vagos, sino que va a observar el sector de la sociedad de donde provienen estas personas, las actitudes expresadas por ellos, los ademanes o gestos, las posturas del cuerpo, su lenguaje corporal, las exclamaciones, el tono de la voz, si el grupo tiene subdivisiones, si es heterogéneo, homogéneo, si son iguales o son distintos, su forma de vestir también habla mucho de ellos, el tipo de participación, qué tan activa o qué tan pasiva es la participación del grupo, el medio ambiente donde se desarrolla el acontecimiento. Todo esto es invisible para los ojos de una persona común y corriente que no se vuelve un investigador social, pero para los profesionales de la salud se vuelve sumamente valioso. Y aquí este es uno de los placeres un tanto culposos que se vuelve como profesionales de la salud, en el que constantemente estamos haciendo observaciones de la realidad social y haciendo anotaciones de la vida particular de las personas. Bien, hay dos tipos de observación. La primera es la observación ordinaria. En este, el investigador se encuentra fuera del grupo que observa. Este tipo de observación ordinaria es más común dentro de él, es un tipo de observación más común de los métodos más positivistas de la investigación. Es decir, que el investigador mira el fenómeno a la distancia, sin involucrarse en el fenómeno, como algunas manuales de metodología de investigación expresan, o las corrientes más positivistas de la investigación expresan que el investigador debe ser un ente neutral. Sin embargo, para Rojas Soriano, este tipo de observación es importante o puede ser útil en casos específicos. Por ejemplo, para recoger información preliminar de la situación o el contexto en donde se encuentra. Cabe destacar que no es dilapidario el hecho de que el investigador haga observación ordinaria. Se puede hacer. Recuerdo dentro de mi proceso formativo que también en muchas ocasiones se realizó investigación ordinaria. Por ejemplo, en una ocasión nos encontrábamos frente al tema de investigación sobre las sexoservidoras y nos encontramos en uno de estos lugares para hacer observación de campo. Claro que nosotros no nos involucramos dentro del fenómeno del objeto de estudio, pero si observamos a los clientes o los consumidores de este tipo de establecimiento y estuvimos haciendo observaciones pertinentes con respecto al grupo en mención. La observación ordinaria, veamos algunas ventajas y desventajas. La ventaja es de que es de suma utilidad cuando existen dificultades para penetrar el grupo social. En este caso, debe de evitarse en la medida de lo posible que el grupo se percate de lo que está siendo observado. Esta parte fundamental, el grupo no tiene que percatarse que está siendo observado. Y esto se vuelve un tanto complicado, sobre todo en las investigaciones sociales. No siempre es posible. Es porque esto modifica o altera el comportamiento del grupo. También nos pone en riesgo a nosotros como investigadores porque nos expone
frente a grupos que pueden ser cerrados. En el caso del grupo anterior, la observación no podía ser de otra forma y corrimos un riesgo significativo por el hecho de que las personas que frecuentan este tipo de lugares muchas veces son personas que están vinculados con el crimen organizado. Entonces fue un verdadero reto para nosotros realmente hacer este proceso de observación sin participar del fenómeno o del suceso, precisamente para que los sujetos de investigación no se percataran que estaban siendo observados. Y la desventaja reside en que el investigador no siempre está en la posibilidad de observar todos los hechos y manifestaciones de la vida del grupo que resulten de interés para el estudio. Entonces, se pierde bastante de la información cuando nosotros hacemos observación ordinaria, pero es un instrumento valioso para la recolección de información. Luego tenemos la observación participante. Esta también puede efectuarse dentro del grupo como parte activa del mismo. Entonces aquí hay que someterse a las reglas formales e informales del grupo. Hay que participar en la vida de los grupos, de los actos o manifestaciones, de lo que están haciendo. Hay que tener acceso a sitios de reunión exclusivos del grupo. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Esta es una investigación del Faro. Se llama Yo sobreviví a los swingers. Para los que no están familiarizados con el fenómeno, el fenómeno swinger es un fenómeno bastante interesante. Es un fenómeno de intercambio de parejas. Son personas que se reúnen dentro de sitios clandestinos y que presentan a sus parejas para que tengan contacto sexual con otras personas desconocidas. Es un fenómeno interesante y es relativamente nuevo en el país, y el Faro dedicó una investigación a esto. Lo interesante de la investigación es de que se utilizó la observación participante y el sujeto y el investigador se volvió sujeto activo del proceso de investigación, precisamente para poder entrar de incógnito a este grupo que es cerrado y que no cualquiera puede entrar. Es un grupo que está en clandestinidad y que no se promocionan, es decir, que no se manifiestan de manera abierta. Entonces se volvió interesante porque el investigador tuvo que ser partícipe de la dinámica del grupo, de sus rituales y de sus características particulares. Entonces les dejo el enlace en la descripción del video para que ustedes, si gustan, pueden leer el reportaje completo. Ventajas de la observación participante y desventajas. Ventajas: permiten cambio, adentrarse a las tareas cotidianas de los individuos, se capta más información, conocer más de cerca las expectativas de la gente, sus actitudes, sus conductas, las situaciones que las llevan a actuar. En el caso anterior, cuáles eran las circunstancias que los llevaban a actuar de tal forma, ¿no? En este caso, el investigador debe desenvolverse con naturalidad dentro del grupo, es decir, integrarse al grupo. Y hay que realizar las actividades que realizan las personas del grupo. Cabe destacar que en el ejemplo anterior, el investigador no participó completamente de la dinámica del grupo, dado el hecho de que no podía exponerse, pero la ventaja era de que el grupo permitía hacer aproximaciones previas sin participar de toda la dinámica. Entonces aprovechó el investigador esa circunstancia para poder retomar información del grupo sin necesidad de participar activamente en todas las actividades del mismo. Las desventajas: hay dificultades para utilizarla como instrumento de trabajo. Por ejemplo, lo cerrado del grupo. Los núcleos indígenas, por ejemplo, son muy asiduos a
dejar de que personas externas se incorporen a sus grupos. Y también es posible que al principio, aunque el investigador sea aceptado, también el grupo va a modificar su comportamiento y también las observaciones van a estar intermediadas por las actitudes o por el bagaje cultural o teórico que tenga el investigador. Entonces, en algunas medidas pueden carecer de validez. Este ejemplo de la desventaja de la observación participante lo voy a ejemplificar con un proceso investigativo que fue muy difícil para El Salvador. El ejemplo de Cristian Poveda, por ejemplo, se metió a un grupo que es sumamente hermético y pagó las consecuencias del mismo. Esa es la dificultad de la observación participante, porque se recibe demasiada información del grupo y esto a la vez se puede volver peligroso y se puede volver en contra del investigador. Veamos entonces algunas conclusiones. Entonces, el proceso de observación, ya sea ordinario o participante, permite obtener información del comportamiento de los individuos o grupos sociales. Y para emplear la técnica de la observación es necesario contar con una guía de observación. Esta parte es fundamental. La observación no debe de realizarse sin tener una guía previa. Es decir, no necesariamente el investigador durante el proceso de observación va a tener una hoja de cotejo. Lo ideal fuera eso, pero eso muchas veces riñe con la dinámica del grupo y puede generar escozor frente a los sujetos que están siendo observados, porque es evidente que están siendo observados. Entonces, muchas veces lo que se hace es de que el instrumento se tiene a la mano y las observaciones deben de hacerse lo más pronto posible. Ya vamos a ver un poquito más de eso. ¿Para qué nos sirven los datos que se obtienen a través de la observación? Entonces, aquí están. Son tres cosas fundamentales. Precisar aspectos del planteamiento del problema o de los objetivos de investigación, ofrecer elementos significativos con el fin de concretar el marco teórico que sea congruente con la realidad, es decir, la concatenación de los elementos teóricos y empíricos, proporcionar datos para elaborar hipótesis. Entonces, la observación como tal es un instrumento sumamente valioso que nos va a servir para recolectar información sumamente pertinente dentro de los procesos de investigación. Bien, veamos entonces algunas conclusiones con respecto a la observación de grupos humanos. En primer lugar, hay que resaltar que la observación de grupos humanos es sumamente difícil. En primer lugar, porque están impregnadas del marco ideológico del investigador. Nosotros como investigadores no nos podemos separar de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y de nuestras actitudes. Sin embargo, dentro de los procesos de investigación hay que tener mucho cuidado con estos marcos ideológicos que nosotros tenemos, porque no podemos ir a la realidad social con prejuicios. Entonces es imposible que nosotros hablemos de una completa objetividad. Recuerden que hablamos de la investigación de seres humanos y que nosotros somos seres humanos. Entonces, cuando nosotros investigamos otros fenómenos de la realidad que no son sociales, que no estamos trabajando con personas, se puede hacer una observación más objetiva. Pero cuando hablamos de humanos, están en juego tanto las actitudes del sujeto observado como del observador. La observación es un proceso objetivo-subjetivo. Objetivo en la medida que está concatenada con la teoría y con la operacionalización y que nosotros ya sabemos de antemano qué es lo que nosotros vamos a observar. Ya nosotros como investigadores científicos acuciosos y experimentados ya sabemos qué es lo que tenemos que observar. Entonces no vamos a ciegas
y descubrimos aspectos o matices de la realidad que son ocultos para los demás. Una vez que el investigador se ha integrado en el grupo, puede dejar de ser objetivo. Esta parte es fundamental porque en la medida en la que nosotros interactuamos más con el grupo, contaminamos más al grupo y las observaciones que nosotros hagamos van a tener menor calidad. Y las observaciones están profundamente matizadas por impresiones propias de su marco cultural o por las vivencias que ha tenido el grupo. Aquí esta parte es fundamental y hay que hacer aclaraciones pertinentes. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la situación de las creencias religiosas, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos procesos de investigación, y hago el ejemplo de las creencias religiosas, puesto que es una de las barreras más difíciles de romper dentro de los procesos investigativos para los alumnos dentro de su proceso formativo. ¿Por qué? Imaginémonos en el ejemplo de que nosotros estamos frente a un proceso de investigación del aborto y que nosotros estamos interactuando con un grupo social. Nuestras creencias y nuestras percepciones acerca de este fenómeno social no debemos de impregnarlas al grupo. ¿Por qué? Porque esto va a mediatizar la interacción que tenga el grupo, la información que nosotros recibamos y el procesamiento de la información. Entonces nosotros podemos ir sesgados ya de por sí y como investigadores sociales y como profesionales de la salud mental, nosotros debemos de eliminar los prejuicios que están en nuestra mente. Esta parte es fundamental que nosotros la digamos. Nosotros como investigadores sociales, como profesionales de la salud mental, debemos de tener suficiente criterio teórico y científico para establecer o mediatizar distancia entre nuestras creencias culturales y nuestras vivencias y los procesos de investigación. Con esto hay que tener sumamente mucho cuidado. Porque esto va a afectar nuestro proceso investigativo. Normas de la observación. En primer lugar, las condiciones previas. Antes de comenzar el trabajo en el terreno, hay que familiarizarse con los objetivos de investigación. Las técnicas de observación y anotación deben ser enseñadas con antelación. Esta parte es fundamental. Y entonces aquí es donde le digo yo que el investigador no debe de ir a ciegas dentro del proceso investigativo. Cuando usted se acerca a la realidad social, usted ya sabe de antemano qué es lo que usted tiene que ir a observar. ¿Y cómo va a saber usted qué es lo que tiene que observar? Lo va a saber revisando la operacionalización de las hipótesis, particularmente en los indicadores. Y antes de comenzar la observación, el observador debe de memorizarse la lista de control de los elementos que va a observar. Entonces está vinculado con el tema anterior en el hecho de que durante el proceso de observación, el investigador muchas veces no tiene el instrumento a la mano, es decir, no tiene el papel a la mano donde están los indicadores que se van a observar. Entonces es necesario el manejo teórico y el manejo empírico de la información que está en el instrumento para que nosotros podamos recolectar la información. Y para esto hay que aprendérselo de memoria. Bien, siguiendo con las normas de la observación, ahora hablemos del procedimiento. Las observaciones deben ser anotadas en el terreno. Esta parte es importante y lo más pronto posible. Las observaciones no deben de pasar de horas, es decir, deben de hacerse lo más rápido posible. Esta parte, la 7, es fundamental. El observador no debe olvidar que forma sujeto de observación y que es necesario que sus propias acciones debe de registrar sus propias acciones durante el proceso de observación.
Sobre el contenido, las notas deben de incluir la fecha y la hora. Las opiniones deben de ser eliminadas. Las opiniones acerca de lo que usted observa, esas opiniones hay que guardárselas. Las conversaciones y los diálogos deben de ser transcritos directamente. Es la única parte del proceso de investigación que se puede hacer de primera persona. Y para esto, Rojas Soriano presenta una forma de hacerlo a través de un diario de campo. Es decir, en un diario de campo en el que nosotros vamos escribiendo todas las observaciones que hacemos con regularidad. Bien, hablemos ahora acerca de la entrevista estructurada o dirigida. Esta técnica se vuelve fundamental y es bastante importante dentro de la psicología como tal. Las dos herramientas más importantes que tenemos como profesionales de la salud mental son la observación y la entrevista. La entrevista en psicología tiene sus características particulares, sin embargo, aquí nos estamos refiriendo a la entrevista dentro de los procesos de investigación, pero es bastante común dentro de los procesos de investigación en psicología que se realicen entrevistas. Y claro, hay que ceñirse a los marcos de la ciencia para ver cuáles son sus características y también sus reglas. Veamos entonces acerca de la aplicación. Hay que contar con la guía de entrevista, es decir, que ya tenemos que haberla formulado con anterioridad. Esta puede tener preguntas abiertas o temas a tratar, y estos derivan de los indicadores que vimos anteriormente. La información se va a recopilar en libretas de campo o empleando grabadoras. ¿Qué son las carpetas o libretas de campo? Es el instrumento como tal, el papel. El proceso, primero hay que establecer una relación de confianza. Esta parte es bastante fundamental que nosotros la digamos. Para este proceso, y es un poco de las desventajas de la entrevista como tal, el hecho de que para que nosotros recolectemos información importante o valiosa dentro de la entrevista, se vuelve necesario y se vuelve pertinente que establezcamos confianza con el sujeto que va a estar siendo observado, investigado o entrevistado. Esto nosotros en psicología le llamamos rapport, es decir, establecer un vínculo empático con la persona, ¿no? ¿Y cuál es el valor de las entrevistas, ya sea estructurada o dirigida? Sirve para efectuar un análisis del problema más bien cualitativo y las preguntas son generales. Y esto se puede hacer no solamente con un grupo reducido de personas. Es decir, la desventaja que tiene este proceso de investigación de la entrevista estructurada es de que no se puede hacer con amplios grupos. Debe de ser muy particularizado y se puede trabajar con pocas personas. Entrevista no estructurada. Este tipo de entrevista es una de las más difíciles dentro de la investigación social y es una de las que menos se ocupa porque es la menos dirigida y se necesita de bastante habilidad de la persona que está haciendo la entrevista para manejar el proceso de entrevista. Y aquí solamente se tienen ciertas guías de ítem o de temas sobre los que se va a tratar la entrevista y entonces la idea es de que el proceso de la entrevista se desenvuelva con soltura y entonces permite recopilar grandes volúmenes de información. Sin embargo, no es práctico hacerla dentro de los procesos de investigación porque requiere de mucho tiempo y de mucha habilidad del investigador. La encuesta. Esta es de las más comunes. Esta consiste en recopilar información sobre una parte de la población denominada muestra.
Esta está más dentro del orden positivista con las investigaciones cuantitativas. Y también se puede utilizar para comprobar hipótesis descriptivas. Bien, siguiendo entonces con la encuesta, no hay reglas estrictamente consensuadas para la elaboración de las encuestas, pero nosotros podemos ver algunos consejos si nosotros lo queremos ver así. No sacrificar la claridad por la concisión, es decir, que las preguntas no deben de ser tan escuetas, ¿no? Tiene que ponerle usted algo en la pregunta para que la persona logre entender o comprender qué es lo que se le está preguntando. Hay que evitar preguntas que induzcan a las respuestas. Esta parte es fundamental. Este tipo de preguntas son bastante comunes y son engañosas porque le está diciendo a la persona qué es lo que debe de responder. No emplear tesis ni posiciones de instituciones o de otra índole para apoyar nuestras preguntas, porque le estamos diciendo a la persona que lo que nosotros creemos o lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Hay que evitar que las preguntas se lleven a cabo de tal forma que molesten o incomoden a los informantes. Y esta parte es bastante fundamental y es una de las cosas más complicadas, dado el hecho de que muchas veces tratamos temas que son bastante sensibles dentro de la investigación social y hay que tener el suficiente tacto para manejar los ítems y convertirlos en algo que la persona no se pueda sentir agredida o ofendida. Hay que redactar las preguntas con lenguaje coloquial, con el lenguaje que utilizan las personas, no con lenguaje científico. Esta parte fundamental. El lenguaje científico es para la operacionalización, para el marco teórico, para el planteamiento del problema, pero no para el instrumento. Ahora lo que son las escalas de actitud. Estas escalas de actitud son las más comunes dentro de la investigación. Recuerdo que dentro de mi proceso formativo, cuando yo empecé a hacer investigaciones, todo eran escalas de actitud. Nosotros queríamos ver con escalas de actitud todos los fenómenos sociales. Queríamos investigar todo con escalas de actitud, porque las actitudes están estrechamente vinculadas con el trabajo que nosotros hacemos como profesionales de la salud mental. Entonces los temas son bien sencillos. ¿Cuál es la actitud de tal cosa, de tal persona sobre tal cosa? ¿Cuál es la actitud frente a tal fenómeno suceso? ¿Cuál es la actitud de tal suceso? Etcétera. El tema se vuelve muy sencillo, ¿no? Y el proceso de investigación se vuelve bastante simple. Entonces, lo interesante de todo esto es de que estas escalas de actitud tienen un marco muy limitado de acción. Es decir, solamente sirven para dos cosas. Para conocer las actitudes de la gente, es decir, para inducir prácticas o hábitos que van en detrimento de su salud física, mental, económica o cultural, o dentro de un marco de inquietudes orientados a resolver los problemas sociales o el conocimiento de las actitudes se ha considerado un factor básico a tomarse en cuenta en la administración de recursos humanos. También estas escalas de actitud son muy utilizadas dentro de lo que es recursos humanos para ver qué tan conformes están o cuál es la opinión que tienen los trabajadores frente a fenómenos o hechos que suceden dentro de la fábrica. Bien. Siguiendo con las escalas de actitud, la ventaja es que puede aplicarse a un gran número de personas. La desventaja, el investigador no tiene la certeza de que la actitud esté sujeta a estudio, sea medida de forma efectiva. Entonces lo que sucede es que las escalas de actitud son muy subjetivas, dependen mucho de la subjetividad de la persona y de la interpretación del investigador. Veamos entonces las características.
No se limitan a indagar la dirección a favor o en contra. Proporcionan además información sobre la intensidad relativa que se manifiesta la actitud de las personas ante determinado objeto o situación. Y la información que proporciona esta y otras preguntas que se formulan sobre el tema podría ser lo suficiente para tener un conocimiento general de las actitudes y conocer su dirección. La parte que muchas veces le interesa a la organización o a la psicología organizacional es conocer la dirección de las actitudes de las personas frente a los sucesos o fenómenos. Otras técnicas en la investigación social. Aquí tenemos la entrevista participativa o dialógica. Al igual que en la observación participativa, aquí también el investigador se vuelve parte fundamental del proceso de investigación y se vuelve sujeto activo del mismo. Entonces hay que aprender a convivir y hay que aprender a relacionarse con los sujetos de investigación para extraer la información de estos a través del proceso de la entrevista. Luego están las historias de vida, que es un método bastante particular y se puede trabajar solamente con un grupo muy reducido de personas. Y luego están los sociodramas. Los sociodramas son sumamente complicados y es una de las técnicas en investigación social menos utilizadas. Bien, chicos y chicas, llegamos entonces al final de esta clase. El día de ahora nos encontramos al final de este proceso formativo, no sin antes decirle que no es un adiós, sino que es un hasta pronto, y espero que haya sido de su agrado el contenido del mismo. Hay mucha información todavía para seguir estudiando acerca de los procesos de investigación, sin embargo, las limitaciones del tiempo no nos permiten adelantar en el contenido. Sin más que agregar, entonces me despido cordialmente y les deseo éxito en sus labores diarias. Hasta pronto.